Le damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos concede de poder enseñar su palabra. Estoy junto a mi esposa. Vamos a empezar este pequeño estudio bíblico con una oración. Amén. Cerrando nuestros ojitos. Señor, te damos gracias porque entiendo que tú estás presente en todo lugar. Hoy estamos abriendo tu palabra para poder enseñar a mis hermanos para que puedan entender lo maravilloso que es Dios y cuál cumple sus promesas. Te amo, Jehová, porque tú eres el todo para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas el entendimiento para poder escuchar tu palabra y tu voz. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy nos convoca la lección número 23, domingo 27 de octubre de 2024, el cual el tema es Conquista de la tierra de Canaán. Lectura bíblica, Josué capítulo 12, versículo del 1 al 7. Texto para memorizar, Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Me ayuda a leer Josué capítulo 12, del 1 al 7 de forma alternada? Le daremos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorrheos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar Salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisgah. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, Y dominaba el monte Hermón, el Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesús y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A, a estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Juntos. Y Y estos estos son son los los reyes reyes de de la la tierra tierra que que derrotaron derrotaron Josué Josué y y los los hijos hijos de de Israel Israel a a este este lado lado del del Jordán, Jordán, hacia hacia el el occidente, occidente, desde desde Baal-Gad Baal-Gad, en en el el llano llano del del Líbano, Líbano, hasta hasta el el monte monte de Jahalac, Jalac, que que sube sube hasta hacia Seir. Seir. Y Y Josué Josué dio dijo la la tierra tierra en en posesión posesión a a las las tribus tribus de de Israel, Israel, conforme conforme a a su su distribución. distribución. Amén. Amén. Esta es la palabra del Señor. También tenemos el primer tema del expositor. Dice así: primer tema, reyes invasores derrotados, heredad rescatada. Y su referencia, usted yo creo que tiene su expositor y le invito a que los pueda leer. También tenemos el segundo tema, nuestras luchas espirituales. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga con este Amén. expositor. Nosotros estamos haciendo un pequeño estudio. Es una labor de cada uno de ustedes pueda profundizar en la palabra del Señor. Amén. Hoy día nos convoca Josué. Nosotros hemos estudiado mucho a Josué en estos estudios bíblicos, pero nosotros vamos a hacer un pequeño bosquejo del libro de Josué. Primero,
en el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 5, versículo 15, nosotros vemos los preparativos para la conquista o la entrada a la tierra de Canaán. Del capítulo 6, versículo 1 al capítulo 12, versículo 24, nosotros vemos la conquista de la tierra de Canaán. También del capítulo 14 al capítulo 21, nosotros vemos la división o la división de la tierra de Canaán. También vemos al último, el capítulo 22 al capítulo 24, la despedida y la muerte de Josué. Había, para introducir un poquito, para hacer un breve resumen, había una promesa, ¿me puedes leer por mientras Génesis capítulo 15, versículo 13 al 21? Había una pequeña, más que pequeña, una gran promesa a Abraham, el cual Dios habló a este hombre. 13 al 14. Al 21. Del 13 al 21. Sí, capítulo 15. En el nombre del Señor. Amén. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veían un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Aquí más o menos nosotros encontramos la historia y la profecía de un pueblo que estuvo en Egipto, tuvo 430 años de esclavitud, y ellos fueron instrumento, Israel fue instrumento para poder castigar o darle juicio a estos pueblos, los cuales la hermana Daniela leyó, los heteos, los fereceos, nosotros el cual también nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 7, nosotros encontramos que Dios dictamina que el pueblo de Israel tenía que raer de raíz a todos estos pueblos cananeos porque su tierra estaba maldita, ¿cierto? Y aquí nosotros vemos una breve historia, ellos iban a ser esclavos, ¿cierto? Y la cuarta generación morará, ¿dónde? En Canaán, ¿cierto? Y allí morarán. Entonces había una promesa en Abraham. Pasaron 500 años, y se levanta un hombre, el cual estamos estudiando hoy, se llama Josué. Pero había un antecesor que también era Moisés, ¿cierto? Pero, ¿quién cumple, cierto, esta promesa? Fue Josué. Y eso lo encontramos en el capítulo 11, versículo 23, porque el capítulo 11 y el capítulo 12 están simultáneamente juntos, ¿cierto? Hermana, ¿me lo puede leer? Está el 11:23. Amén. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Aquí encontramos que Josué cumplió, pues Dios cumplió a través de Josué la promesa de la tierra. Y lo más maravilloso que hubo descanso de la guerra. Ya, y nosotros vamos a entrar al capítulo 12. Pero mire, me gusta un comentario de Samuel Peremillo, el cual lo escribí aquí. Me gustaría eh, eh, hablarlo en esta hora y decirlo. Literalmente, cual él lo dijo. Dice así, abro comillas. Alguien ha dicho que el pueblo que olvida su historia está condenada
a repetirla. Por tanto, aquí quedan registradas por escrito en el libro acciones ocurridas antes de Josué y a fin de que la historia del pueblo se escribiera en toda su dimensión. Lo que quiere decir esto, que cuando nosotros olvidamos la historia, cuando no conocemos la historia, volvemos a repetir las mismas acciones. Y usted lo puede leer. Ellos no tenían la panorámica, nosotros tenemos la Biblia. Pero nosotros, si nosotros escudriñamos los 24 capítulos y vamos a los jueces, dice que olvidaron la ley. Más se levantó una nueva generación que no conocía a Dios, más, y nos falta un poquito más, dice que no, y olvidaron las obras que Dios hizo por Israel. Y así se perdió la palabra o la Torá. Y nosotros lo encontramos en el capítulo 1. Antes de entrar al capítulo 12, dice en el capítulo 1, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Había una promesa. Todo lo que Josué iba a tomar, iba a raerlo, pero todo lo que pisara en sus pies iba a ser de él. Pero mire, también dice que nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meterás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, Josué lo que tenía que hacer era conquistar la tierra. Y nosotros entramos al capítulo 12, y aquí un breve resumen para que nosotros entendamos a dónde nos estamos introduciendo. Josué ya estaba y ya había conquistado. Pero si nosotros vemos el capítulo 12, ¿cuáles son los títulos? Dice, Josué se apodera de toda la tierra. Perdón, el 12 dice, reyes derrotados por Moisés y también reyes derrotados por Josué. Entonces podemos hacer un breve bosquejo, ¿ya? Un breve resumen de este capítulo para que vamos entendiendo un poquito. Lo voy a leer lento. La conquista de la Transjordania. Cuando digamos Transjordania es lo que conquistó Moisés. Y cuando digamos Cisjordania es lo que conquistó Josué. ¿Ya? Y ahí vamos a ver palabras un poquito raras, ciudades raras, ¿ya? Pero aquí por eso tenemos la manadera para que nos ayuden en esa parte, ¿ya? Dice primero la conquista de la Transjordania, del capítulo 12 estamos hablando, ¿cierto? Del 1 al 6, versículo del 1 al 6. La conquista del reino amorreo, capítulo 12, del versículo 2 al 3. La conquista del reino de Basán, versículo 4 al 6. La conquista de la Cisjordania, ¿se acuerdan? Cisjordania, del versículo 7 al 24, ¿cierto? Conquista de la parte del centro-sur, del centro y sur, del versículo 9 al 18, y por último la conquista de la parte norte, del versículo 19 al 24. Son 24 versículos. Entonces, usted mejor podría decir, no, uy, muy difícil, no entiendo dónde está Basán, dónde están los amorreos, la Transjordania, la Cisjordania, pero vamos ya a entrar a eso y le vamos a dar paso a mi esposa, porque ella se maneja un poquito más en el asunto, ¿ya? Y nos puede dar una buena explicación sobre estos pueblos y cómo era su relieve, su geografía. Pero mire, antes de entrar y darle la parte a mi esposa, dice que ningún pueblo de Canaán, me gustó este comentario, mire, escúchelo, ningún pueblo de Canaán pudo resistir la acción de Dios, utilizando a los ejércitos de Israel bajo la dirección de Josué. Nadie, y usted lo puede leer, ningún pueblo de Canaán pudo hacerle frente. Josué derrotó 31 reyes, Moisés 2. Entonces, qué maravilloso, Dios cumple sus promesas. Amén. Ahora vamos a entrar a la parte más complicada, un poquito de los territorios, porque si usted lee, y lo que leímos recién, lo vamos a complicar un poquito, porque dice el versículo 3, de Arabá hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar de Arabá y al mar Salado. Y usted podrá decir, no sé qué está hablando mi hermano Juan Pablo. Por eso está mi hermana, para que usted pueda estar atento al estudio, porque es importante. Amén.
hermana Daniela, que Dios le bendiga. Agradezco al Señor por esta oportunidad, por este desafío de poder explicar un poquito el relieve de Israel. Ahora, muchos se preguntarán por qué es importante esta tierra, ¿ya? Muchos la llaman el ombligo del mundo. Si nosotros nos transportamos al, al tiempo de Abraham o de Moisés, de Josué, esta tierra del cercano oriente, en la antigüedad, si nosotros vemos un mapa, que lo vamos a mostrar a continuación, habían varios imperios, ¿ya? Pero los más importantes en este que está relacionado con Israel es Egipto, ¿ya? Civilización egipcia, y los babilónicos, o la región de Babilonia. Estos dos centros son muy importantes porque, bueno, Egipto es una de las grandes civilizaciones en torno al río Nilo. Y la Mesopotamia, surgieron también varios imperios importantes, uno de ellos que es Babilonia, tenemos el río Tigris y el río Éufrates. Entonces, si ustedes ven en el mapa, tenemos en el norte a Babilonia y en el sur Egipto, y en medio tenemos a Israel. Entonces, la importancia, ¿por qué es importante? Lo voy a leer un poquito. Dice, la ubicación de la tierra donde los israelitas se asentaron es importante, pues se encuentra en la encrucijada, o entre estos dos imperios del antiguo cercano oriente. Se encontraba en esta tierra entre dos grandes, como dije, civilizaciones, ¿ya? La egipcia y la mesopotámica. Entonces, aquí hay una conexión tanto comercial entre estas dos regiones, pero también habían guerras, constantes guerras. Y Israel, o sea, en ese tiempo no era Israel, pero Palestina, esa región, estaba en medio. La mayor parte del contacto entre estas dos civilizaciones era de comercio y de guerra. Entonces, quien tenía el control de este lugar, que era Palestina, tenía el poder. Entonces, por eso tanto conflicto, ¿ya? Quien tenía el control de las carreteras que unían estas dos partes, tenía el control del comercio, de la economía. Por eso es tan importante Palestina, ¿ya? Y ya, si ahora hacemos como un zoom a Palestina en sí, tenemos que comprender un poco que, como decía un hermano, que esto no es plano. Si nosotros lo vemos en un planiferio, si nosotros vemos un mapa, nos imaginamos que está todo plano y vemos agua y tierra, pero no es así. Porque, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en la zona central, si nosotros lo vemos en un mapa, comprendemos que, por ejemplo, aquí, no sé, Valparaíso, la costa, pero los que han viajado a Portillo saben cuánto tenemos que subir la cordillera. Ya nosotros podemos comprender eso. Lo mismo pasa con Israel, porque por ejemplo Chile tiene 4 relieves o zonas geográficas. Tenemos la planicie, ciertamente en la zona central, porque quizás en otro lado, en el norte y en el sur cambia, varía un poco, pero en la zona central tenemos una costa o un planicies litorales que se llaman. Después tenemos una cordillera de la costa, y nosotros podemos imaginarnos de la costa, siempre uno va subiendo, si uno va a la playa y después empieza a subir y nos vamos a Riñacá Alto, vamos subiendo. Tenemos las cordilleras de la costa y luego tenemos una depresión, que por ejemplo en Santiago es una depresión, es como una cuenca, está como en un hoyo. Y luego de ahí tenemos en Santiago, nosotros hemos viajado a Santiago, entonces vemos que está la cordillera ahí en lo alto. Y ahí tenemos la cordillera de los Andes. Israel es como parecido. Nuestra costa baña nuestra costa en el Océano Pacífico, pero sin embargo en Israel es otro océano, o otro mar, que es el mar Mediterráneo. Y ahora vamos a entender un poquito que así como Chile tiene sus relieves, tiene
sus regiones geográficas distintas y así también distintos climas, porque es distinto, por ejemplo, el clima en los Andes o en Santiago que el clima aquí cerca de la costa. Así también pasa con Israel. Eso que yo quiero hacerle entender y por eso es la importancia un poquito de geografía. A lo mejor nos vamos a alargar un poquito, pero viendo los mapas, ¿ya? Entonces, Israel también tiene sus regiones montañosas. ¿Ya? Esta área, primeramente tenemos que decir que esta área es muy pequeña. Más chica que Chile. Bueno, nosotros somos más a lo largo. Ellos es más chico que Chile. Y dentro de este territorio hay diversidad de clima y diversidad de área geográfica, física. Y ahora lo vamos a ver. Y tenemos 4 áreas, o si nosotros lo vemos desde de oeste a este. Y eso es lo que vamos a explicar ahora, porque el hermano hablaba de la Transjordania, la Cisjordania, o la parte oriental y occidental. Ya se los voy a indicar, y ustedes lo pueden ver después mostrando en la pantalla el video, o sea, perdón, el mapa. La parte del mar Mediterráneo, esa es la parte oeste o la parte occidental, ¿ya? Y la parte de lo contrario sería el este, ¿ya? Y esa parte, que por eso tenemos que comprender, porque el hermano habló de lo conquistado por Moisés y lo conquistado por Josué. Lo conquistado por Moisés, el hermano dijo que se llamaba la Transjordania. Y lo conquistado por Josué, la Cisjordania. Entonces, lo conquistado por Moisés es la parte este de Israel o de Palestina, y lo conquistado por Josué es la parte oeste. Ahora, si nosotros vamos de oeste, o sea, del mar Mediterráneo hacia el este, también tiene, como dije, regiones geográficas, al igual que Chile, si nosotros lo vemos del Océano Pacífico a la cordillera. Aquí tenemos del mar Mediterráneo hasta la meseta que se llama, o la Transjordania. Entonces, si nosotros lo vemos de oeste a este, tenemos 4 regiones geográficas. Tenemos, por ejemplo, la primera, que es la costa del Mediterráneo. Por aquí un poquito de... Tenemos la costa del Mediterráneo, tenemos la región, esto en forma general, porque igual entre medio hay otras más, pero lo básico, la costa del Mediterráneo, después tenemos la región montañosa central, luego el valle del Rif, y por último la Transjordania. Eso sería de oeste a este. Entonces, vamos a dar unas características, algunas imágenes de estas regiones. Por ejemplo, tenemos la costa mediterránea, que esta es la parte costa, ¿ya? De la playa, del mar. Originalmente no hay muchos puertos naturales. Aquí en Chile sí tenemos puertos naturales, pero en Israel no hay muchos puertos naturales. Por eso Israel no se caracteriza por su navegación. No son hombres de mar, ¿ya? Porque no tienen puertos naturales. Entonces tenemos 3 áreas en esta costa mediterránea. Tenemos la llanura de Sarón, que entre medio hay muchos ríos pequeños, entonces una tierra cenagosa. Tenemos Filistea. En Filistea son praderas sin bosques, y la costa del Sinaí, y lo vemos hacia el sur, que es una región semiárida con muchas dunas. ¿Ya? Esta es la parte costa, y ahí encontramos los filisteos. Gaza, ciudades que hasta ahora está en conflicto. Luego tenemos la región montañosa central. Estas tierras son altas, porque si nosotros lo vemos en el mapa, tenemos la costa y empieza la elevación, y ahí están las montañas altas, o las montañas o las tierras centrales. Y es un espinazo montañoso que viene del norte, que se extiende de norte a sur, desde el valle de Jezreel hasta Judea. ¿Qué ciudades, por ejemplo, encontramos acá?
ciudades tan importantes como Jerusalén, ¿ya? Que es donde está el templo. Tenemos Hebrón, tenemos Betel, Jai, donde se establece también Abraham, y también la derrota ahí de Jai. Tenemos también Monte Gerizim, Ebal. Entonces es la región montañosa, entonces montaña. Son tierras que jugaron un papel importante en la historia bíblica. Y entonces esta es la parte montañosa, ya que también hay ciudades importantes ahí, que podríamos decir, está Jericó también. Luego tenemos el Valle de Rif. Aquí, en esta parte, al este de estas tierras altas, estamos hablando de las montañas, acuérdense, la costa del Mediterráneo, después empieza la elevación montañosa, está las tierras altas, las montañas, un cordón de montañas, y después acá al este de estas tierras altas hay una caída precipitada, así, como caída libre, hacia el valle de Rif. Una gran e imponente falla como geológica que por acción del tiempo y de, obviamente, los terremotos y las placas tectónicas, se hizo aquí una falla que corre de norte a sur, desde el Asia Menor. Cuando nosotros hablamos del Asia Menor, siempre, tenemos que recordar cuando Pablo va a visitar las 7 iglesias, todo eso es Asia Menor. Entonces, esta falla va desde Asia Menor y a través y llega hasta el África. Y parte de esa falla, que es como una hendidura, parte de esa falla terrestre está el Valle del Jordán. ¿Ya? Esta falla empieza del Asia Menor hasta el África y pasa por Palestina y por ocasión del tiempo y de todo esto, como que esta tierra se hundió y apareció el Valle del Jordán. ¿Ya? Por eso es algo que como va en caída libre, algo tan del cordón montañoso, va bajando y ahí se forma el Valle del Jordán. Entonces este Valle del Jordán que desciende desde el Monte Hermón, ¿ya? ¿Y hacia dónde termina? ¿En el mar? ¿Salado? ¿El mar salado o el mar muerto? ¿Ya? Esa es la extensión del Valle del Jordán. Y por último, la última región geográfica es la Transjordania. ¿Ya? Aquí llegamos al tema que sale en el versículo. Todo esto tenemos, y esto es algo en general. ¿Por qué su nombre? ¿Por qué Transjordania? Jordania de Jordán, ¿cierto? Pero ¿por qué Transjordania? Su nombre va, ¿por qué su nombre? Desde la perspectiva de un hombre, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en la tierra prometida ya y miramos hacia por encima del Jordán a la tierra de más allá. Entonces, esa es la Transjordania. Por ejemplo, una persona en Jericó ve por encima del Jordán y ve las tierras más lejanas, entonces por eso se llama Transjordania. ¿Ya? Porque si lo miramos desde la perspectiva, si nosotros estuviéramos en la tierra prometida, por eso se llama Transjordania y Cisjordania a los que están ubicados en la tierra prometida. ¿Ya? Entonces, la Transjordania también tiene sus divisiones. Si vamos de norte a sur, y se lo vamos a mostrar en el mapa, tenemos la tierra de Basán, en el norte primeramente, que esta tierra es rica en pastizales. Luego tenemos la tierra de Galaad, hay mucha producción agrícola en ese tiempo, rica en especies y en medicina. Luego tenemos la tierra de Amón, ¿ya? Que hay valles muy hondos en esa región. También tenemos la región de Moab. En esa parte ya empieza a llover poco y es una tierra de pastoreo. Y por último la tierra de Edom, que ya ahí tenemos harto desierto, porque nosotros hicimos una comparación entre Chile y Israel, ¿cierto?
pero en cuanto a las precipitaciones, es como Todo al al revés. revés. Si en Chile, en la parte norte, llueve Árido. poco, ¿sí? En el sur llueve mucho. Aquí en Israel es lo contrario. En el norte llueve mucho y en el sur es el desierto. Entonces hay una diferencia. Ahora, si nosotros vemos el mapa de norte a sur, también hay regiones. ¿Ya? Tenemos en el norte tenemos Galilea. Luego, que ahí hay valles y cordilleras en Galilea. También se divide Galilea alta, baja, pero eso no lo vamos a ver hoy día. Luego de esa región de Galilea, si lo vemos de norte a sur, ya no estamos de oeste a este, sino que ahora estamos de norte a sur viendo algunas características. Luego de Galilea tenemos el desierto de Judea. ¿Ya? Aquí hay desierto de colinas áridas. Luego del desierto de Judea tenemos el Negev. Y el Negev es un desierto montañoso, la vegetación es escasa y el paisaje es muy hostil. ¿Ya? Estas son las tres regiones si lo vemos de norte a sur. A diferencia de lo que dije yo de las regiones de oeste a este, que tenemos la costa mediterránea, tenemos las montañas, el cordón montañoso, luego tenemos el valle del Jordán y la Transjordania. Tenemos que dar toda esa explicación para ahora ver el capítulo 12, porque hay varios conceptos ahí, no los vamos a decir todos por tema de tiempo, pero por ejemplo, los temas yo creo más importantes puede ser. Sí, los más centrales. Aquí lo importante de este capítulo, como dijo nuestro hermano, es que tenemos las conquistas de Moisés y de Josué. Moisés conquistó la Transjordania y Josué la Cisjordania. Tenemos que entender que Moisés conquistó dos reinos amorreos. Y aquí nosotros lo vemos en los versículos siguientes. Como leímos en la primera parte, dice, versículo 1, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, que sería igual que nosotros, porque en las montañas nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Entonces ahí tenemos algunos lugares que debiéramos nosotros, los que les gusta un poquito la geografía y a los que no, igual sería importante encontrarlos en un mapa. En internet hay muchos mapas donde podemos encontrar y entender la magnitud de esta tierra y la magnitud de estos reinos, porque por ejemplo, en el versículo 1, ¿qué nos dice hermano Juan Pablo? Versículo 2, perdón. Dice, Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y señoraba desde Aoer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jabob, término de los hijos de Amón. Nombre complicado. Nombre complicado. Ya, entonces el primer rey derrotado es el rey Sehón. Y eso, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo encontramos en el libro de Números 21. No los vamos a leer, pero para que ustedes lo sepan, que en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio encontramos esta historia más en detalle. Vamos a buscar un mapa. Acá está. En Números 21, del 21 al 30, y en Deuteronomio capítulo 2, versículos 26 al 37, tenemos cómo Moisés derrotó al rey Sehón, rey de los amorreos. Su capital es Bon. ¿Y dónde señoreaba este rey amorreo? Si ustedes me siguen en el mapa, dice desde a la ribera del arroyo de Arnón, tenemos el río Arnón, que naturalmente dividía esta tierra hasta
desde en medio del valle, y la mitad de Galaad, que está al norte, hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Entonces, si nosotros lo vemos en el mapa, tenemos la división natural, desde el río Arnón, que está al sur, y hasta el río Jaboc, en el norte, era la tierra de Seón. Y también parte de Galaad, que está un poco, era como la mitad de Galaad, porque más arriba había otro reino, ¿ya? Y su capital era Esbón, y al lado este tenemos también a otro grupo que eran los amonitas, ¿ya? Pero eso no fue conquistado por Moisés. Eso a grandes rasgos. Y dice, versículo 3, y el Arabá hasta el mar de Cineret. El mar de Cineret también es llamado el mar de Galilea. También O la C se cambia por la K por de K, kilo. sí. En otras versiones Sí. dice Kineret. Kineret. Dice, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, que también sería el mar muerto, el mar muerto. Por el camino de Bet Jesimot y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Hay mapas donde nos salen todas las ciudades que aparecen aquí. Hay otros sí, ya en nuestro hermano testigo de Jehová aparecen mapas igual más detallados, pero a veces en algunos mapas sale el signo de interrogación que no está, no hay precisión del lugar cuando está en signo de interrogación. Se supone que está. Y ahora ese es el territorio del rey Seón arrebatado por Moisés. Y el versículo 4, ahora pasamos a otro rey, que también era amorreo. Sí. Lea, hermano. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Hasta ahí. ¿Dónde encontramos la historia entonces de Og? También en Números 21. Y en Deuteronomio. Pero en los versículos 31 al 35 y en Deuteronomio capítulo 3, versículo del 1 al 11. Esta también era llamada la tierra de los gigantes. Porque en la referencia, no sé si en Deuteronomio o en Números, dice que el rey era tan grande y tan pesado que tenía una cama como de fierro, muy pesada. Y medía aproximadamente la cama era como de 4 metros. O sea, imagínense la dimensión de este rey. Era un gigante. Y entonces, sus ciudades principales eran Astarot y Edrei. Versículo 5, y dominaban el monte Hermón, aquí tenemos la extensión, en el norte, en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán. Recuerden que yo le hablé de Basán, de estas regiones, todo Basán, hasta los límites de Jesús y de Maaca, y la mitad de Galaad, porque estos dos reinos se compartían un poco esta región de Galaad. Los dos eran amorreos. Los dos eran amorreos. Territorio, y la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra. Recuerden que hay 2,5 tribus que quisieron estas tierras, porque también eran tierras ricas, y Moisés se las concedió a los rubenitas, a los gaditas, o la tribu de Gad, y a la media tribu de Manasés. Ellos se establecieron en la Transjordania, por eso son antes del Jordán. ¿Ya? Aquí lo importante entonces es los ríos. Por ejemplo, en Seón tenemos desde el río Armón en el sur hasta el río Jaboc en el norte, y parte de Galaad, y Basán desde el norte en el norte en el monte Hermón. En el este, ¿sí? Tenemos a Salca y también parte de Galaad. Y sus ciudades principales eran Astarot y Edrei.
Y esta era la ciudad de los gigantes. Imagínense cómo Dios, como decíamos, cumple sus promesas. Así es. Y aunque fueran lo que fueran, gigantes, ovnis, extraterrestres, Dios le había prometido a esa Así tierra es. y no importaba quién estuviera ahí. Como lo que dije al principio, ningún pueblo de Canaán pudo resistir el poder de Dios. Ninguno. Ningún pueblo. Eso queda para nosotros, pero eso es para la conclusión. Así es. Luego, en los versículos 7 hasta el 24, ahí tenemos la extensión, lo conquistado por Josué, este líder después de Moisés. Así es. Entonces tenemos un resumen del 7 al 8, resume en general esta tierra. Dice, y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. A este lado del Jordán, o la Cisjordania, hacia el occidente, desde Baal Gad, en el llano del Líbano, que esto está en el norte, hasta el monte de Jalad, que sube hacia Seir, esto está en el sur. Si usted lo encuentra en un mapa, lo que describe es como el límite norte y el límite sur. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Y eso lo vamos a ver en los capítulos del 14 en adelante, esa distribución. Dice, en las montañas, hablamos que Israel tenía montañas. Ahí tenemos las montañas de Judá. O sea, no eran unas tierras planas, sino que había montañas. En los valles, hablamos del valle del Jordán. ¿También se puede decir llanura? La llanura es la costa. También costa. se le llama, cuando hablamos de la costa del Mediterráneo, ahí tenemos llanura. Está la Cefelá, se llama, está la llanura de Jezreel. Hay varias que están antes de las montañas. Entonces también se llama llanura. Y en las montañas tenemos en los valles, en el Arabá. El Arabá también comprende este valle desde el Monte Hermón hasta el mar. Y el Arabá más hacia el norte, sí, llegando hasta el Mar Rojo. Ese es el Arabá. Entonces, desde el Monte Hermón, el Jordán, comprende el Jordán, bueno, si lo vemos del norte. El Arabá sería desde el Monte Hermón, por Galilea, el mar de Cineret, que en el Antiguo Testamento, tenemos el Valle del Jordán, tenemos el Mar Muerto y tenemos también hasta la península de Acaba, que es donde está el Mar Rojo. Todo eso es el Arabá. Tenemos en las laderas, en el desierto, ahí vemos la riqueza de esta tierra. Tenemos montañas, tenemos valles, tenemos desierto, y en el Negev, que es como el ultradesierto, donde no hay, pero igual se asentaron ahí más tribus seminómades que no se establecían en un lugar, sino que de pastoreo. Por eso también, bueno, Abraham en su tiempo estaba en tiendas, porque bueno, no tenía un lugar, pero la gente en sí en la parte del desierto es como más de pastoreo y no se establecen en un solo lugar. Entonces son nómades, van transitando buscando el agua. Eso es lo importante. Y en el Negev, que también explicamos lo del Negev, el eteo, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Y aquí comienza entonces, tal como nosotros lo estudiamos, desde Jericó hasta el último rey. Comprendamos que Josué, cuando se introduce en la tierra, no se introduce por el norte ni por el sur, sino que Dios le dio la capacidad y la inteligencia para entrar por el centro, que es Jericó, para que, imagínense si hubiera entrado por el sur, por ejemplo, todos los del norte y los del sur se hubieran unido contra Josué. Pero como entró por la mitad, entonces ahí dividió las fuerzas, porque recordamos que Canaán, toda esta tierra, estaba controlado por reyes y podríamos decir que se llamaban estados independientes, ¿ya? Ciudades-estados.
porque imagínense, si la tierra es tan chiquitita, había ¿cuántos reyes aquí? Nombra 31 reyes, la tierra era tan rica que, mira, sostenía todas estas ciudades, estados. Entonces, la primera incursión de Josué fue en el centro. Y ahí nosotros lo estudiamos, ¿cierto? Jericó, el primer rey destruido. Y luego, el rey de Jai, que está al lado de Betel, región montañosa, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, y estos son ya los reyes del sur. Vamos bajando. ¿Ya? En la parte central era Jai y Jericó, Betel también, que no se nombra así tal cual como Jai, pero se daba por sentado de que también Betel fue conquistado por Josué. Y desde el 10 al versículo 16 tenemos entonces los reinos del sur, Jerusalén, Jarmut, Eglón, Debir, Orma y Libna, Maceda. Y luego del 17 hasta el final son los reyes del norte. Lo que vimos la semana pasada, que fue una confederación de reyes, pero esta confederación era más poderosa que la del sur. Empezamos de a poquito quizás, con Josué, ahí destruyendo Jericó, Jai, después la unión de estos reyes en el sur, y luego la más poderosa que era en el norte con Javín, el rey de Azor. Dicen que en sí, su nombramiento era tal cual, porque era un verdadero rey. Los otros eran como más príncipes, porque recordemos que eran ciudades, no eran como reinos tan grandes como una civilización como los egipcios o los babilónicos. Y ahí si usted lo lee, el rey Dafek de Madón, pero hay algunos que aquí, pero si nosotros no los leímos anteriormente, no están registrados así tal cual como Jericó, como Jai, pero se nombra igualmente porque sí fueron, aquí, la importancia aquí en la palabra del Señor no es ya ir nombrando históricamente tal, así paso a paso. Dios nos da algunas señales, nos da algunos nombres y nosotros entendamos que, como decíamos, se cumplió la promesa. No hay que decir tal cual sucedió todo. Y ahí sale el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro el rey de Goim en Gilgal, el rey de Tirsa, otro, y aquí finalmente dice, sí, 31 reyes por todos. Entonces, importante saber un poquito de geografía, es importante hacerlo, buscar en un mapa, sí, en su Biblia atrás tenemos los mapas en forma general, pero entender un poco lo básico. Moisés conquistó la Transjordania, conquistó estos dos reyes amorreos, Seón y Basán, Seón en el sur, Basán en el norte, y Josué conquistó otros 31 reyes en la Cisjordania o en la parte oeste del Jordán, y vemos que, como decía el hermano, Dios cumplió su promesa. Entonces hasta aquí yo dejo mi parte y para el Señor honra y gloria. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Daniela. Un poquito complicado, lo que uno no se maneja mucho, pero le encarecimos que pueda leer y escudriñar la escritura. Un poquito de geografía hace bien. Yo también estudié y saqué la conclusión que ellos no conquistaron toda la tierra que Dios le prometió. Era mucho más de lo que la hermana leyó. Era mucho más. Y después en el capítulo 13 nosotros vemos la tierra que faltó conquistar. Pero eso es para el otro hermano. Pero lo que vemos nosotros aquí, un poquito listado, un poquito tedioso, ¿no? Cuando lo empezamos a leer, uy, quedó por un poquito. Pero ¿por qué Dios lo dejó escrito? Esa me hago la pregunta. ¿Por qué Dios lo dejó estipulado en la palabra? Porque yo encuentro, y hay un comentario muy bueno, que Dios cumple siempre sus promesas. Que todo lo que pisara el pie de Josué iba a ser de él. Qué maravilloso. Y podemos aplicar estas cosas en 3 funciones. Que Dios siempre cumple sus promesas. Mire, pasaron 500 años. Aún así Dios cumplió su promesa. Qué maravilloso es Dios, ¿no?
Pero mire, también la segunda aplicación, y es un breve resumen, es una supervisión un poquito para que usted también escudriñe, para edificación de cada uno. Pero mire, la segunda conclusión es que Dios siempre lucha nuestra batalla, ¿o no? Pero hay un pero, y ese pero tiene una condición. Usted me puede ayudar en leer Josué capítulo 1, versículo 7. Y esa es la condición que Dios estipula para nosotros. Porque usted puede pelear la batalla, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros también. Versículo 7. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Lo único que el pueblo tenía que hacer era obedecer. Obedecer a Dios. ¿Y Dios cumplió su promesa? Dios cumplió su promesa. Y más adelante nosotros, hasta el capítulo 24, vemos cuando Josué distribuye la tierra. A Josué, a Caleb. Qué maravilloso es Dios. Pero hay una profundidad más que encontré, que es el reposo. Israel tenía un reposo físico y temporal. Ellos descansaron, fueron, y dice el capítulo 11, versículo 23, como la hermana anteriormente lo había leído, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a Josué, ¿cierto? A Josué, los israelitas, por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó. ¿De qué? De la guerra. Descansó, hubo reposo. Lo único que Dios quería que su pueblo entrara en un reposo. Entonces nosotros podemos decir que para Israel tenía un reposo físico y temporal, que tiene una fecha límite. Pero mire lo maravilloso que a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos un reposo espiritual, pero también eterno. Bendito el Señor. A través de su muerte nosotros, para nosotros hoy, hermano, tenemos un reposo eternal, un reposo espiritual en Cristo. Si me puede ayudar el Hebreos capítulo 4, y con esto vamos a terminar para no poder alargarnos y para poder aplicar un poquito esto. Hebreos 4:11, ¿qué dice? ¿Lo leo yo? Sí, Ya. Procuremos pues entrar a aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero yo le encarezco, le hago la propuesta en esta hora que lea el capítulo entero del Hebreos capítulo 4. Porque mire, temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, mire, eso es lo maravilloso, si usted cree en Cristo, pero lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Este es el texto que se le dijo a los hombres que salieron del Éxodo. Dios dijo, no, por mi ira no entrarán en el reposo. Pero hay algo, aunque la obra suya estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo el séptimo día y reposó Dios todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de la desobediencia. Y aquí lo que quiere explicar, para no leer todo el capítulo, que no cometamos la misma historia. No repitamos la misma historia de la desobediencia. Entremos al lugar de reposo. Entremos y tenemos esa puerta confiablemente. Y dice, entrar por la puerta confiablemente. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Que nos ayude a cada uno de nosotros para poder así
hacer conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Y en Josué capítulo 1 nos dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Vamos a terminar este pequeño estudio, que el Señor me ayude. Tenemos 3 aplicaciones. Primero, Dios siempre cumple sus promesas. Si estás pasando alguna necesidad y si Dios te ha cumplido una promesa, espera un poquito más de tiempo. Dios la cumplirá. Amén. Dios siempre es fiel. Siempre. ¿Ya? Pero tenemos nosotros que hacer en nuestra parte, ¿no? Escudriñar la escritura. ¿Por qué os parece? En ella encontramos ¿qué? La vida eterna. Amén. Vamos a terminar con una oración. Amén. Y nuestra hermana Diana nos va a despedir con esta hermosa bendición para el Señor. Amén. Amén. Señor, te agradecemos en esta hora por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, Amén. porque a pesar de las dificultades, a pesar, Señor, de este caminar que a veces se pone cuesta arriba, a veces por nuestra iniquidad, por nuestro pecado, a veces, Señor, por las pruebas, tú sigues siendo fiel, Señor, y como le dijiste a Josué, yo he entregado en tus manos esta tierra. Y él solamente tenía que obedecer con fe de que así iba a ser. Así, Señor, te pedimos en esta hora que tú nos des esa fe y esa obediencia. Amén. De que está todo ganado, Señor, de que el enemigo ya está destruido y que nosotros solamente debemos confiar en ti y avanzar. A veces nos cuesta, a veces, Señor, las fuerzas decaen, pero como le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente. Gracias, Señor, por tu palabra, porque también debemos llevarla por obra, debemos aplicarla, y eso a veces nos cuesta. Danos la sabiduría, danos el entendimiento. Ayuda a mis hermanos, Señor, a los profesores que están al frente, a los alumnos, a aquellos hermanos, Señor, que se esfuerzan cada día por estar en la escuela dominical. Bendígalos, Señor, y a aquellos que les cuesta, a aquellos que tienen dificultades, Señor, a aquellos que quieren estar y no pueden, Señor, tú despejas su camino, Señor. Y si aún, Señor, no sabemos por qué no pueden, Señor, que ellos puedan en el hogar estudiar tu palabra, porque en cualquier momento y en cualquier lugar podemos hacerlo. Tenemos esta libertad de tener tu palabra, de tener incluso 3, 4 Biblias en nuestras casas, que podamos tomar, Señor, esa responsabilidad de poder estudiarla, a pesar, Señor, de lo que a veces nos cuesta, a pesar, Señor, que a veces decimos no entiendo, pero tú, Señor, abre el entendimiento. Gracias, Señor, por este estudio y todo esto, Padre, se lo pido, se lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Eso es la verdad. Amén.